Buenos días. Ilustrísima señora doña Rocío Moreno Domínguez, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de La Palma del Condado. Don Carlos José Romero Mensaque, representante y coordinador de la jornada. El prior provincial de la provincia hispana de la Orden de Predicadores Dominicos, Fray Jesús Domínguez Díaz Sariego, que nos saludará por vía telemática. Presidente de la Hermandad, señor presidente de la Santa Cruz de la calle Cabo, don Jacobo Carmelo Martín Rojas. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nos encontramos aquí reunidos en la sede de nuestro querido ayuntamiento para celebrar el 10º encuentro de Historia Dominica en la antigua provincia bética, que este año tiene por título Rosario, Historia, Iconografía, Cofradía y Santidad en Andalucía, y que en este 2024 es celebrado y coordinado en La Palma del Condado por la Real, Franciscana y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo, Santa Caridad y Nuestra Señora del Rosario. Para aquellos que no conozcan esta iniciativa, les informo brevemente. Esta jornada tiene como objetivo fomentar el estudio y el análisis de un fenómeno tan amplio como es el del Rosario. Se estudia desde una enorme variedad de campos: historia del arte, cultura, teología, historiografía. En esta ocasión, entre otros temas que se abordarán sobre el Rosario, intentaremos plantearlo como otro camino más disponible para todos los cristianos en su búsqueda de la santidad y la cercanía a Dios. En esta jornada nos acompañan ponentes de lugares tan diversos como Argentina, Málaga o Sevilla, así como representantes de hermandades, asociaciones y devotos en general del Rosario. Esta jornada se organizará, como viene siendo tradicional, dividiéndola en 2 sesiones, ambas dirigidas por sus coordinadores. La primera por el señor Aranda, aquí presente, y la segunda por el señor Romero Mensaque. Sobre las 11:55 o las 12 tendremos un pequeño receso y tras cada intervención se permitirá un turno de preguntas, alguna aclaración, alguna duda. Y al finalizar la jornada, como punto y final, tenemos la presentación de las actas documentales que se publican sobre este encuentro. A continuación, nos dirigirá la palabra a las autoridades y responsables aquí presentes. Comenzaremos con nuestra querida alcaldesa, doña Rocío Moreno Domínguez, alcaldesa del ilustre Ayuntamiento de La Palma del Condado. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer acoger en nuestro pueblo y concretamente aquí en nuestro ayuntamiento pues estas 10º jornadas de Historia Dominicana en la antigua provincia bética, titulada Rosario, Historia, Iconografía y Santidad en Andalucía. Me gustaría felicitar a la comisión organizadora de las jornadas con la colaboración del Instituto Histórico de la Orden de Predicadores de la provincia Hispania, a todos los investigadores, a todos los ponentes que hoy nos acompañan de todos los lugares y muy especialmente a aquellos que vienen de tan lejos como es Argentina. Es un placer acogeros y recibiros aquí en nuestro municipio. Deseamos que os sintáis como en casa, que no nos queda la menor duda, y por supuesto pues a la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo, que tanto tiene que decir y tanto tiene que aportar pues a esta jornada. Es un placer que esta jornada a nivel regional sucede, lo acojamos aquí en nuestro pueblo y aprendamos en esta mañana pues de historia, de tradiciones, de cultura y en definitiva de educación como pasaporte para el futuro. No me cabe la menor duda de que serán unas jornadas muy interesantes, de que se pondrá de manifiesto ponencias muy importantes y entre ellas la que nuestro querido presidente Jacobo va a dar sobre Gertrudis Tebas y la promoción del Santo Rosario, y desde el Ayuntamiento abriros los brazos a nuestro pueblo para acogeros, para que os sintáis como en casa y, por supuesto, para seguir promocionando todas las actividades que tengan que ver con nuestras tradiciones, con nuestra historia y, en definitiva, con nuestra cultura. Así que muchas gracias. Muy bien. Continuaremos ahora con una breve saludación de Fray Jesús Díaz Sariego, que es el prior provincial de la antigua provincia, de la provincia hispana de la Orden de Predicadores, y que por cuestión de agenda no ha podido asistir. Nuestro amigo David iniciará el vídeo.
Buenos días, tengo el honor de enviarles un saludo de agradecimiento a todos ustedes con motivo de la 10ª jornada de Historia Dominicana, que en esta ocasión se celebra en La Palma del Condado, en Huelva. Un grupo de profesores e historiadores vienen realizando un gran trabajo estos años, sacando a la luz sus ricas investigaciones sobre la historia de la Orden de Predicadores, sobre los dominicos en Andalucía. Gracias a todos ellos por ayudarnos a conocer mejor, con el rigor del historiador, nuestro pasado en tierras del sur. He de decir que las jornadas programadas tienen eco más allá del lugar concreto donde se realicen, dan a conocer más universalmente los lugares geográficos donde tienen lugar, su historia y su cultura, su relación con los dominicos y su tradición. El programa para esta 10ª jornada, en sus 2 sesiones académicas, está nutrido de ponentes muy cualificados en la temática que van a desarrollar. La han estudiado en profundidad y por primera vez, según me comunican los organizadores, y he podido constatar en el programa, contamos con la presencia de una historiadora hispanoamericana, antigua alumna de nuestra Universidad de Santo Tomás de Aquino, la UNSTA, de Tucumán, en Argentina, doña Lucrecia Ginena. Gracias por su esfuerzo añadido desde la otra parte del Atlántico. Abrimos puentes entre España y América, donde, como bien sabemos, la Orden de Predicadores tuvo un papel fundamental en todo el proceso vivido en nuestra historia con motivo del descubrimiento de América y todos los avatares históricos que eso supuso también para la historia de España. Tendremos ocasión no solo de escuchar a todos los ponentes en directo, pero también de estudiar posteriormente sus trabajos. Sus investigaciones nos permiten seguir avanzando en el conocimiento de nuestra historia. Gracias a todos ellos por su colaboración en la presente jornada que ahora inauguramos. En esta ocasión quiero agradecer la generosidad y patrocinio de la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo y Nuestra Señora del Rosario, que además va a patrocinar la publicación de las actas. No puedo dejar de expresar unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento en la persona de su alcalde, el señor don Manuel García Félix, y a toda la corporación municipal, por la gran acogida que nos han regalado para la celebración de esta jornada. También por habernos prestado el salón de conferencias del excelentísimo ayuntamiento. Gracias de verdad. Por último, un agradecimiento sentido a los organizadores de esta jornada. No puedo olvidarme, entre otros, de don Juan Aranda Doncel y de don Carlos Romero Mensaque. Ustedes son nuestros mejores embajadores a la hora de dar a conocer nuestra historia y su aportación al desarrollo de los pueblos y su cultura. Gracias a todos por su interés y participación. Muy bien. Pues a continuación, nuestro querido amigo y colaborador, nuestro hermano don Carlos José Romero Mensaque, como representante de la jornada, nos dirigirá un pequeño saludo. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Señora alcaldesa, presentador, presidente, señoras y señores, en primer lugar, pues indicarles que por un problema de última hora en el folleto han visto que todavía se nos titula como comisión permanente, cuando ya hace unos meses que se ha creado la Sociedad Andaluza de Estudio Dominicano, de la que tengo el honor de ser presidente, que es la sucesora de aquella comisión y la que ha tratado de coordinar junto con la hermandad esta jornada en la que estamos nosotros ahora. Una jornada que hace ya el número 10, desde que en 2015, coincidiendo con el 5º centenario de la erección de la provincia bética, celebramos por primera vez en Baena. Con el apoyo de la entonces provincia bética y posteriormente Hispania, de la Orden de Predicadores, especialmente el padre provincial Díaz Sariego y también el Instituto Histórico, pues un reducido grupo de historiadores comenzamos un periplo no fácil, con muy escasos medios, pero eso sí, con la colaboración incondicional y desinteresada
de un nutrido grupo de profesores universitarios que han puesto lo mejor de sí mismos y de su ciencia para dar a conocer la rica historia y el patrimonio de nuestra orden en Andalucía. Junto a ello, por supuesto, constar el agradecimiento a diversas entidades locales, hermandades, ayuntamientos, como en el caso que hoy nos ocupa. Siempre hemos perseguido en esta jornada lo que hoy se denomina excelencia académica, o lo que es lo mismo, el rigor científico en el estudio de más de 500 años de dominicanismo representado por frailes, monjas y laicos que desde sus conventos han irradiado santidad y cultura, además de un rico patrimonio. La jornada, como ha dicho ya el presentador, está dedicada de manera monográfica al culto y devoción al Santísimo Rosario. Los 7 ponentes van a analizar su importancia en la pastoral de la Orden de Predicadores durante la época moderna, que me va a corresponder a mí, la trayectoria histórica de la Cofradía de San Pablo de Córdoba, del profesor Aranda Doncel, la Hermandad Rosariana de la Parroquia de San Juan de Málaga, profesor Retana, 2 estudios referentes a La Palma, la Congregación del Rosario de Mujeres, que hubo en la Ermita del Valle, y, como se ha comentado, la excepcional figura contemporánea de doña Gertrudis Teba, que va a desarrollar el Jacobo, ¿no? Y finalmente, la gran novedad que ya nos ha anticipado el padre provincial, que supone la presencia de la historiadora argentina, doña Lucrecia Gijena, que nos referirá cómo se desarrollaba la devoción al Rosario en Río de la Plata durante el siglo XVIII. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo, en la persona de su presidente, por su ofrecimiento y apoyo incondicional para que esta jornada sea una realidad, al ilustrísimo Ayuntamiento en la persona de su alcaldesa por su colaboración económica en la edición de estas actas, a los ponentes y a todos ustedes por su presencia. Por último, y para finalizar esta fase de saludación y presentación, nuestro presidente Jacobo Carmelo Martín Rojas nos va a dirigir la palabra. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos al Salón de Conferencias del Excelentísimo Ayuntamiento de La Palma. Decía Juan Belmanch, el joven patrón de, bueno, el joven ya no, patrón de la juventud belga, denme una cruz, un rosario y una regla y conquistaré el mundo. Y prácticamente ese ha sido el lema de la Hermandad de la Santa Cruz de la calle El Cabo. Tiene su cruz, una devoción también consuetudinaria, ligado a su cruz siempre ha estado la promoción del rezo del Santo Rosario y una regla que desde 1986 los próceres que estaban en la hermandad en aquel tiempo, estimulados por el párroco, don Gregorio Arroyo Mantero, decidieron intitular a la hermandad como la Hermandad de la Santa Cruz, Santa Caridad y Nuestra Señora del Rosario. El rosario para la Hermandad de la Santa Cruz de la calle El Cabo es una práctica consuetudinaria, pues que siempre ha sido una simbiosis mutua y oración preferente. Si nos damos cuenta en lo que es propiamente el símbolo del rosario, siempre empieza con una cruz de la que pende y es un péndulo que nos marca el tiempo. Es como la respiración y el día a día, puesto que en nuestra capilla a diario se reza el rosario. Y es una práctica que la Hermandad siempre ha intentado promocionar a través de los tiempos. Además, uno en tiempos de fiesta de mayo, con lo que es la eclosión, el júbilo de la primavera aquí, ligado al viernes de nuestra fiesta y posteriormente la celebración de la función principal a nuestra titular en la capilla, donde itinera por la feligresía cercana a nuestra capilla, pues para intentar llamar e intentar estimular la devoción y el corazón del pueblo bartolo y del pueblo de La Palma en general. Para nosotros es un orgullo hablar del rosario. De hecho, hemos acudido y hemos compartido con don Carlos José, pues no solamente conferencias en nuestra capilla, sino también muchos encuentros de las hermandades del Rosario, en la que hemos participado conjuntamente con la Orden Dominica, incluso también muchas jornadas. Y hace un par de años o cosas así, se nos propuso, ustedes pueden ser
los organizadores de esta jornada. Y aprovechando que estamos en unas efemérides que llenan de júbilo al pueblo Bartolo y al pueblo de La Palma, como es el 50enario de la bendición de nuestra capilla, así como también el centenario del traje de la Santa Cruz bordado por Rodríguez Ojeda, pues era la mejor fecha pues para celebrar esta jornada en el mes que se le dedica a la Iglesia en general a la Virgen del Rosario. Nosotros queremos agradecer, en primer lugar, a nuestra alcaldesa, y al anterior alcalde Manuel García Félix, el que hayan estado con nosotros codo a codo para la organización de este encuentro, cediendo amablemente este salón de conferencia y patrocinando las actas. Y agradecemos también a la Sociedad Andaluza de Estudio Dominico, pues el que haya confiado en nosotros para que se vierte y converjan aquí, pues prácticamente este ínclito formación de académicos para contar el rosario que nos conecta de manera universal a una práctica venida desde el otro lado del Atlántico, Argentina, con también una práctica muy dada en Andalucía y en la provincia de Huelva. Tenemos que decir que es la primera vez que se organiza en la provincia de Huelva y eso nos llena a nosotros de orgullo y satisfacción. Les deseo lo mejor a los ponentes, bienvenidos, espero que nos sumemos así, después en los ratos que tengamos de convivencia podamos hablar también de aquellas connotaciones particulares y contextuales que tiene el rosario en cada una de las provincias que aquí comparecen hoy, y también deseo agradecer a las hermandades que hemos convocado, especialmente a nuestra querida hermandad de nuestra patrona la Virgen del Valle, donde hay una ponencia dedicada precisamente al sustrato básico que erige la hermandad, como también agradecer la comparecencia de la Asociación Parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Esperemos que esta jornada sea del agrado de todos los que aquí comparece, y lo único que pretende y el objetivo que tiene la hermandad es promocionar el rezo del Santo Rosario y conectar con las distintas sensibilidades de una práctica que es universal y que hoy en día, y reciente hemos visto como nuestro Papa nos ha convocado a un rosario general y nos convoca en ese sentido diario a su práctica piadosa. Nuestro pregonero este año lo dijo muy bien. Dijo, el rosario para la calle El Cabo puede resultar un rezo monótono y aburrido, no solamente para el pueblo Bartolo, sino para todos, ¿no? Pero sin embargo es igual que el respirar. No nos damos cuenta de que vivimos, no nos damos cuenta de que respiramos, pero sin embargo la respiración nos mantiene vivos. La práctica del rosario mantiene viva lo que es la hermandad de la Santa Cruz de la calle El Cabo, donde generalmente un grupo de mujeres todos los días ante la Santa Cruz, pues devotamente y piadosamente rezan el rosario como el respirar continuo de lo que es el perfil devocional y piadoso de nuestra hermandad. Os deseo la mejor y no quiero extenderme más porque estaréis deseosos de que empiecen las mesas de ponencia y nada más. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes. Ante todo quiero agradecer a la Sociedad Andaluza de Estudios Dominicanos, a la Hermandad de Santa Cruz de la calle Cabo y especialmente al doctor Romero Mensaque, que me ha invitado y es un honor poder estar en estas jornadas. Como mi título ya está expuesto, me voy a referir a las huellas que dejaron los migrantes españoles referentes al culto y a la veneración a la Virgen del Rosario cuando llegaron a las tierras al Río de la Plata. Bajo la dirección espiritual de la Orden de Predicadores, la comunidad de laicos dominicanos constituyeron un referente devocional a partir de su ingreso a las cofradías y hermandades. Cofradías, puntualmente me refiero al siglo XVII, para el caso del Río de la Plata, y para el siglo XVIII, la Tercera Orden Dominicana. Fueron espacios privilegiados en el marco de la piedad barroca. Dicha pertenencia les permitió a estos cofrades o terciarios ejercer una verdadera gestión devocional en el ámbito de la ciudad a través de acciones piadosas y beneficencia, prácticas que reafirmaron y legitimaron su identidad dentro de la feligresía del Río de la Plata. ¿Se escucha bien? Sí. Al igual que en otras regiones de América Latina, dichas asociaciones estuvieron vinculadas
a la devoción del culto a la Virgen del Rosario, a partir de su cercanía con el ámbito de los conventos e iglesias de la Orden de Predicadores, especialmente a partir del siglo XVI, cuando se funda la Cofradía de la Virgen del Santísimo Rosario en 1586 en la iglesia matriz de lo que hoy es la actual Catedral de Buenos Aires. A partir de ellas, me refiero a hermandades y cofradías, podemos resaltar el eficaz desempeño para difundir la devocación mariana en América, a la vez de propagar la creencia de los atributos milagrosos de dicha devoción. Desde esta perspectiva, la investigación ha hecho hincapié en la experiencia y el fervor devocional de una élite de laicos dominicos, quienes a partir de una experiencia espiritual y terrenal pudieron canalizar y sublimar muchos temores y desvelos a partir de esta devoción, como el caso de pedidos precisos frente a las contingencias climáticas, sequías, terremotos, epidemias, hambrunas y demás flagelos que asustaban en las pequeñas aldeas coloniales. Así entonces, y paulatinamente, el rezo del rosario se convirtió en una práctica popular y cotidiana, no solo en los conventos o iglesias de la Orden de Predicadores, sino también dentro de la vida familiar, en el ámbito de la familia. Así, por ejemplo, se desprende del 8º capítulo provincial de la Orden Dominicana en el Perú de 1573, en la consideración referente a los oficios religiosos y a la Santa Misa, se ordenó que en todos los conventos y doctrinas se procurase fundar la Cofradía de la Virgen del Rosario, con la recomendación de llevar consigo colgado en el cuello y sobre su hábito. Esta modalidad, que tenía por fin promover el rezo del rosario, se hizo extensiva en todos los territorios de ultramar bajo la custodia, especialmente de los padres dominicos, convirtiéndose en uno de los símbolos de la evangelización de América Latina. Como aporte en la investigación, las fuentes y la bibliografía consultadas describen un proceso de paulatina expansión y crecimiento por este culto y devoción a partir del siglo XVII bajo la influencia de las cofradías y con mayor intensidad en el siglo XVIII bajo el protagonismo de las órdenes terceras, quienes invocaron su advocación, aunque sin descuidar y relativizar otras devociones contemporáneas. Me refiero a las ligadas a la orden de los franciscanos, mercedarios y posteriormente jesuitas. Para el caso particular del Río de la Plata, la exaltación y la difusión alcanzó su mayor protagonismo, como recién me he referido, en el siglo XVIII, cuando el culto a la Virgen del Rosario experimentó un proceso de crecimiento estrechamente vinculado a la migración de españoles, quienes procedentes de diversas regiones de la península ibérica, junto a sus costumbres y regionalismos, fueron portadores de las tradiciones religiosas heredadas de sus antepasados, a la vez de ejercer una eficaz misión para la propagación, el sostenimiento y devoción a la Virgen del Rosario. Bueno, piedad aparte, dichas experiencias religiosas se fueron afianzando en el Río de la Plata, como en otras regiones de América Latina, siempre en correspondencia espiritual con la Orden de Predicadores y al amparo de la Cofradía o de la Tercera Orden. El seguimiento de la trayectoria devocional de estos actores, de estos migrantes españoles, ya sea cofrades o terciarios, a través del desempeño en los oficios de mayordomos o priores de las mencionadas instituciones, o a través de relatos biográficos, me ha permitido acercarme a una profunda religiosidad laical que dio origen a una larga tradición relacionada con la presencia de la Virgen del Rosario dentro de la feligresía colonial. Acercarnos al conocimiento de las huellas devocionales que dejaron estos migrantes españoles a través de sus legados en favor a esta vocación constituye un reconocimiento hacia un colectivo religioso que dio sustento a un modelo devocional que aún perdura en el ámbito de diversas regiones americanas. A pesar de la escasez de fuentes documentales por deterioro o pérdida de las mismas, la investigación en el archivo de la Tercera Orden y la consulta de las actas de las actas de la Cofradía del Santísimo Rosario de Mayores
hoy en el convento de Santo Domingo de Buenos Aires, me ha permitido reconstruir los orígenes fundacionales de la cofradía y de la Tercera Orden Dominicana, a la vez de poder identificar a los miembros y a las familias más comprometidas con esta vocación. Fue a partir de la fundación de los conventos dominicos en América donde se inicia el proceso de expansión a la vocación mariana y a la práctica del culto del rosario. Para nuestro caso particular podemos afirmar que fue a partir de la fundación del convento de Santo Domingo de Buenos Aires en 1601 cuando se inicia una larga trayectoria para la propagación y consolidación de esta vocación mariana que se extendió después en diversas regiones del Río de la Plata, en las provincias actuales de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Santiago Estero, es decir, principalmente localizada en la región del noroeste argentino. A partir de estas fundaciones, durante las primeras décadas del XVII, la incipiente labor de los frailes dará inicio de un proceso de integración social y religiosa de familias descendientes de primeros pobladores y de los inmigrantes españoles que arribaban a estas tierras de América, quienes se constituyeron en asociaciones religiosas, verdaderos sindicatos que velaron por las necesidades de sus miembros. Santo Domingo agrupó a la clase dirigente, en su mayoría con fuerte presencia dentro de la cofradía o de la Tercera Orden Dominicana. Tenemos certezas que el convento de Buenos Aires fue fundado por Fray Pedro Cabezas, vicario proveniente de Chile, con la finalidad de facilitar el ingreso de los religiosos al Río de la Plata. Inmediatamente a la fundación del convento se realiza, como era costumbre, la fundación de la cofradía. Y a partir de entonces el ingreso de los hermanos o hermanas que en calidad de cofrades ingresaban a ellas. El crecimiento de la misma se manifiesta en legados testamentarios, donaciones y mandas pías que son testimonio de la creciente popularidad que a partir del siglo XVII y que tiene como finalidad promocionar y sostener el culto y la devoción a la Virgen del Rosario. Diversos trabajos de investigación han demostrado que estas prácticas respondían al doble fin de manifestar no solo un sentimiento personal, sino también ayudar a que no se perdiera la costumbre del rezo del rosario. Sobre los orígenes de la presencia de la primera imagen de la Virgen del Rosario en el Río de la Plata, dentro de la comunidad dominicana, podemos ubicarlo a partir de la llegada del primer obispo en Buenos Aires, Fray Alonso Guerra, quien hacia mediados de 1585, procedente de la diócesis del Paraguay, trajo consigo una pequeña imagen de madera, aproximadamente de unos 30 centímetros, conocida con el nombre de Primera o la Antigua, trayendo consigo, su creciente popularidad la fue honrando también con otros títulos, como Milagrosa, Dramaturga, en referencia a hechicera, mágica, y también de histórica, hasta llegar a los tiempos de su definitiva coronación pontificia por el Papa Pío XI, bajo el solemne título de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires en 1922. Quiero citar una pequeña frase en referencia a esta circunstancia que dice, textual: es desde esta pobrísima iglesia de pajizo techo que comienza María a irradiar sus influencias maternales. Es en ella donde el ilustrísimo Alonso Guerra, consecuente hijo de la familia dominicana, erige un trono, fabrica un relicario a la Virgen del Rosario, estableciendo su ilustre cofradía bajo la techumbre de la entonces paupérrima matriz, hoy suntuosa catedral. En estos primeros tiempos la actividad religiosa se centraba en la celebración mensual del Rosario en los primeros domingos de cada mes, en conmemoración al triunfo de la batalla de Lepanto en 1571. Asimismo, cada mes se realizaba desde muy temprano la exposición del Santísimo, con procesión y bendición. Se daba de comer a los presentes y a continuación la gran procesión de la Virgen con solemne acompañamiento de los pobladores.
Cabe destacar que dichas celebraciones poseían los mismos privilegios que la fraternidad del convento de San Pablo de Sevilla, cuya fundación se adjudica a Fray Pedro Santamaría de Ulloa a fines del siglo XVII, tema tan profundamente trabajado por el doctor Romero Mensaque. Esta cofradía, esta hermandad, fue también modelo para la organización de la Tercera Orden en Buenos Aires, como más adelante veremos. Bueno, hasta aquí una breve síntesis sobre los orígenes de la fundación de la Cofradía del Santísimo Rosario en Buenos Aires. Ahora bien, tenemos que llegar al siglo XVIII, cuando la Tercera Orden participa de la organización y la coordinación de las labores caritativas, al tiempo que se constituye en protagonista y estratega para sostener la vigencia de un Estado confesional. Fue dentro de este ámbito, de la Tercera Orden, donde se consolidaron identidades sociales o étnicas, donde los integrantes expresaron sus vivencias y desde donde se generó un discurso que influyó en la organización de la vida familiar y en el imaginario religioso de la comunidad colonial. En este sentido, el pragmatismo religioso convalidó el papel redentor de las obras de caridad como medios para alcanzar la vida eterna. Desde esta perspectiva, el deliberado interés por ingresar a la hermandad les proporcionaba un espacio de privilegio, en donde culturalmente se definía la identidad y el estatus del grupo. Si bien el trabajo no ha tomado cifras estadísticas, especialmente por la penuria documental sobre estos temas, se puede afirmar que hubo un paulatino aumento de ingreso hacia la Tercera Orden en el siglo XVIII en detrimento de las populares cofradías del siglo XVII. Este particular estilo de vida, al amparo de la prestigiosa hermandad terciaria, consolidó con la experiencia de una pertenencia mutua por la que se reconocían y apoyaban mutuamente como hermanos y hermanos terciarias. Sobre los orígenes fundacionales de la Tercera Orden, no me voy a explayar por razones de tiempo. Sabemos que se fundó en 1726, a los 2 años de la fundación de la provincia dominicana de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay. Tal era el nombre que llevaba. Circunstancia que puso en evidencia el reconocimiento de la Orden de Santo Domingo hacia la comunidad de laicos. Como ya he reiterado, fue una opción de convivencia, el ingreso a la Tercera Orden, a la que recurrieron los españoles en busca de una mejor inserción social y devocional, en su mayoría procedente de regiones de Cantabria, Andalucía y Extremadura, regiones con una fuerte impronta devocional y de profunda vocación mariana. Dicha fundación puso de manifiesto el compromiso devocional que sustentaban estos migrantes españoles hacia la Virgen del Rosario. Así, por ejemplo, en el artículo 7 de la Constitución de 1727 de la Tercera Orden se ratifica, textual: ordenamos y mandamos que los domingos del mes los hermanos que quisieren asistan con devoción al Santo Rosario sin cera, hasta tanto que dicha nuestra Tercera Orden tenga caudal para costearla. Bueno, acá se evidencian la escasez de recursos materiales que tenía la hermandad en esos tiempos y que fue una constante durante los primeros tiempos del siglo XVIII. A partir de esta disposición, la festividad mariana constituyó la más relevante en el marco de las celebraciones comunitarias y a la que asistían autoridades civiles y religiosas. Enmarcada dentro de la piedad barroca, se extendía durante todo el día, acompañada de fuegos artificiales, rosario cantado, acompañamiento musical y en solemne procesión de antorchas en custodia a la Virgen del Rosario. La reconstrucción genealógica de algunos de sus integrantes, a pesar de las dificultades impuestas por la penuria y el deterioro documental, como ya lo he mencionado, me ha posibilitado reconocer en los primeros años fundacionales oficiales de milicias, funcionarios de la administración colonial, hasta llegar a los tiempos del virreinato en 1776, cuando la afluencia de los comerciantes cercanos a las actividades comerciales le dieron un mayor protagonismo y esplendor a través de las donaciones y obras de caridad hacia la comunidad dominicana.
Si bien es extensa la nómina de laicos comprometidos con la misión terciaria, solo haré especial referencia a aquellos cuya trayectoria religiosa evidenció fuertes lazos espirituales con la orden de predicadores, dejando un profundo legado en la devocación y el culto a la Virgen del Rosario, como es el caso de la familia de Juan de Lezica y Torresuri, natural de Vizcaya, de José Nevares y Tres Palacios y de Domingo Belgrano Perri, padre de nuestro prócer de la Independencia. Ellos, junto a su familia, fueron artífices del sostenimiento de las tradiciones y el carisma de la orden dominicana, a la vez de grandes benefactores materiales para el enriquecimiento y esplendor del culto por la devoción mariana durante largos periodos de tiempo. El seguimiento de la trayectoria de estas familias, en su mayoría comerciantes, ya sea y mayordomos de la cofradía o priores de la Tercera Orden, me ha permitido acercarme al conocimiento de una profunda y genuina religiosidad comprometida con la misión apostólica de los laicos y con las tradiciones devocionales que portaban de sus antepasados, con una fuerte impronta hacia la advocación mariana. Bueno, por razones de tiempo no voy a hablar de estos tres grupos, pero haré especial referencia a la familia de los Nevares y Tres Palacios, sobre todo porque José María, al cual me voy a explayar, nació en tierras muy cercanas acá, en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, sabemos que si bien la familia de los Nevares y Tres Palacios provienen de la región de Asturias, del valle de Peñamelera, del siglo XVI, José María Nevares Tres Palacios, natural de Sanlúcar de Barrameda, nació el 6 de febrero de 1770, llegó a las tierras a Buenos Aires, al Río de la Plata, procedente de Cádiz a la edad de 14 años, es decir, muy joven, convocado junto a otros familiares que ya estaban en el Río de la Plata por las actividades comerciales que ya estaban dando sus frutos. De inmediato ingresó en la Tercera Orden, como era costumbre de la época, y a su vez en la Cofradía del Santísimo Rosario. Contrajo matrimonio en 1801 con doña Natalia Albarracín, nativa, hija de un oficial de las milicias. No quiero explayarme, pero mostrar un poco que la costumbre llegaban estos migrantes y generalmente se casaban con naturales, nativas del Río de la Plata, cuyos ascendientes eran oficiales o habían sido oficiales de las milicias españolas. Bueno, es muy extensa la labor y la trayectoria de Nevares y Tres Palacios dentro de la cofradía y de la Tercera Orden. Sabemos que realizó numerosas donaciones, colaboró en la edificación y mejorar el convento y el templo de Dominico en Buenos Aires. Su mayor desempeño estuvo al frente como secretario de la Tercera Orden y ejerció una eficaz tarea para defender dicha institución y las tradiciones dominicanas en tiempos de secularización durante el periodo republicano. Bueno, ingresó en la Tercera Orden en 1787 y desde allí hasta 1822 ejerció el cargo de secretario en la Tercera Orden. Fue uno de los que, como ya les dije, realizó una gran gestión, sobre todo para recuperar el convento de Santo Domingo, que había sido secularizado en el año 23. En el año 35 fue devuelto a la comunidad de los frailes dominicos. Entre sus numerosas tareas se encuentran las refacciones del templo del convento desde 1840 a 1851. José Nevares falleció en Buenos Aires el 9 de junio de 1853. Sus restos descansan con el hábito de Santo Domingo en la iglesia del convento junto a los restos de su hijo Alejo, también figura relevante de la Tercera Orden y de los ámbitos devocionales. Creo que fue uno de los últimos que fue enterrado en la hoy iglesia
hoy catedral en la iglesia así de Santo Domingo. Bueno, para no explayarme más y a modo de síntesis, quiero destacar que la devoción y el culto a la Virgen del Rosario ha sido la principal expresión devocional de la espiritualidad y del carisma dominicano en el Río de la Plata desde el siglo XVII. En este sentido, los laicos de las asociaciones religiosas han asumido la misión de propagarlo y difundirlo en territorios de ultramar, invocando a María por intermedio de la sublime plegaria, legitimando su presencia en el ámbito de la religiosidad popular. En correspondencia espiritual con la Orden de Predicadores, se constituyeron en actores y referentes del imaginario religioso a través de una singular misión apostólica. A partir de su ingreso a la cofradía o a la hermandad terciaria. La trayectoria social y devocional de estos referentes, en su mayoría comerciantes para el siglo XVIII, se caracterizó no solo por los estrechos vínculos con la Orden de Predicadores, sino también por la importante colaboración en material hacia los conventos y iglesias de la Orden de Predicadores, en acciones piadosas, como ofrendas, procesiones, misas, legados, testamentarios, capellanías en favor de iglesias y de los conventos. Sin abandonar su condición laical, construyeron un espacio de disciplina y fortalecimiento espiritual que se favoreció a través de los años para legitimar su protagonismo como actores sociales y religiosos dentro del complejo marco de la evangelización española. Sobrevivieron porque formaban parte de una red familiar que se gestó mediante el matrimonio, el comercio y las solidaridades devocionales. Este recorrido histórico, que inicié en el siglo XVII hasta mediados del XIX, es testimonio de una larga tradición religiosa en íntima relación con la llegada de los migrantes españoles, quienes supieron venerar a la Virgen del Rosario, darle un santuario y desde allí legitimar la devocación mariana en el pueblo argentino. La devoción mariana ha adquirido en América múltiples y coloridas representaciones regionales que le invocan con diferentes identidades según su presencia donde hizo su aparición. También estuvo asociada a numerosos episodios de la historia argentina en tiempos coloniales y de republicanos. Como reconocimiento a esta fuerte presencia mariana en el Río de la Plata, relevamientos actuales han demostrado la existencia actual de cerca de 50 santuarios, parroquias, iglesias y capillas distribuidas a lo largo del territorio argentino que celebran la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y están dedicadas a su advocación. Bueno, no me extiendo más.